Un rey que había matado a un gigante y ungido por el pueblo, terminó erigiendo un reino de oro y sombra. En pocas generaciones, lo que comenzó como una promesa divina, se convirtió en un entramado de alianzas matrimoniales, altares clandestinos y decisiones políticas que sembraron semillas de fractura. Esa paradoja, la cumbre de la gloria seguida por una declinación moral y política, es la trama central de la historia que vamos a recorrer, la oscura historia de Israel en la Biblia. Bajo David, la tribu de Judá se había consolidado. Bajo su hijo, el reino alcanzó una magnificencia que parecía asegurar la promesa. Un templo, una corte que brillaba con riquezas, tratados internacionales y una fama que cruzaba fronteras. Salomón, arquitecto de este auge, no solo construyó edificios, construyó una imagen, muros, patios y, sobre todo, el santuario que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El templo fue concebido como la respuesta visible a la promesa davídica, un centro donde la nación pudiera volver al pacto. Artesanos, maderas exóticas, metales pulidos y una liturgia que buscaba encapsular el pacto de antaño transformaron Jerusalén en un epicentro religioso capaz de atraer respeto y temor. Pero la historia no se reduce al brillo de la piedra. El mismo rey que pidió sabiduría para gobernar comenzó a tejer redes de poder que lo alejaron de la sencillez del pacto. Alianzas matrimoniales con principados vecinos, matrimonios políticos que aseguraban rutas y lealtades, trajeron consigo costumbres y dioses que no eran del pueblo. Con cada esposa extranjera entraban no solo influencias culturales, sino santuarios domésticos, sacrificios y prácticas que contradecían la centralidad del culto en el templo. Los textos mismos describen la tensión. Un rey que se rodeó de riquezas y conocimientos, pero cuyas decisiones de vida fueron abriendo grietas. Esa corrupción personal tuvo consecuencias públicas. Se habla de high places, esos lugares elevados donde se practicaba culto local, a menudo a deidades cananeas antiguas. Se menciona la multiplicación de altares fuera del templo, la introducción de estatuaria y rituales ajenos al rito del pacto. La centralización del culto había sido una demanda del pacto, una casa para la presencia, un lugar para la ofrenda y la expiación. Lo que ocurrió fue lo contrario. El culto se dispersó, se pluralizó, se mezcló. No se trató de una decadencia exclusivamente moral, fue una fractura que afectó la identidad religiosa y la cohesión política. Los profetas de la época, cuya voz solía ser el cauce de advertencia, registraron esa deriva con palabras duras. No hicieron un juicio estético, señalaron un quiebre en la relación con Dios, y el texto registra una consecuencia concreta. La promesa de unidad se vio amenazada. No fue un castigo abstracto, sino una predicción con implicaciones políticas. La corona que se pensaba hereditaria y estable sería arrancada en el futuro. Surgió entonces una figura que jugaría el papel decisivo en el quiebre, Jeroboam, que no era un príncipe de palacio, sino un administrador de la casa real, alguien con conexiones en el trabajo forzado y con popularidad en las regiones del norte. A él se le entregó, a través de un intermediario profético, la posibilidad de liderar la ruptura si la casa real persistía en su desvío. Cuando la muerte de Salomón dejó a su hijo como heredero, la nación se halló en un momento de fragilidad. Rehoboam, el hijo, subió al trono con la esperanza de consolidar aquello que su padre había edificado. Pero la escena del ascenso fue también una escena de fracaso. Frente a dos consejos, los ancianos que aconsejaban moderación y los jóvenes consejeros que sugerían dureza, Rehoboam decidió por la mano dura. La respuesta del joven rey fue un punto de inflexión que arrancó lo que quedaba unido.
Las tribus del norte, que ya arrastraban resentimientos por cargas laborales y fiscales, no aceptaron la postura de Rehoboam. Así nació la división. Israel en el norte, con Jeroboam como figura central y Judá en el sur, con la casa de David reducida a un núcleo. El acto que consolidó la ruptura política también marcó la senda espiritual del norte. Temiendo que los peregrinos del norte siguieran acudiendo al templo en Jerusalén y volvieran a depender del sacerdocio levítico, Jeroboam tomó una decisión con efectos duraderos. Instituyó centros de culto alternativos, erigió símbolos y reemplazó la peregrinación por una religiosidad nacionalizada. En Betel y en Dan se colocaron imágenes, becerros moldeados, que funcionaron como anclas de identidad. La medida fue, desde el punto de vista del poder político, eficaz. A nivel espiritual fue devastadora. Se instituyó la idolatría con la apariencia de patriotismo, adorar a dioses que hablaban el mismo lenguaje que la nación, que se presentaban bajo vestiduras familiares. Vale la pena detenerse un momento sobre la naturaleza de esa idolatría institucionalizada. No fue simplemente la adoración privada de ídolos en los hogares, fue la creación de una teología rival, con sacerdotes propios, festividades y cultos oficiales que competían con el templo. Sacrificios, celebraciones y estructuras litúrgicas se replicaron para afirmar la independencia religiosa del norte. Y así, lo que comenzó como una estrategia política para mantener la integridad territorial se convirtió en una herida teológica que atravesaría generaciones. Mientras tanto, en Judá, la casa de David trató de permanecer fiel, aunque no de manera constante. Rehoboam se encontró en un sur menos poblado y más aferrado al linaje davídico, pero la centralidad del templo no bastó para evitar problemas. La rapidez con la que la nación se dividió mostró que la estabilidad política y la fidelidad religiosa estaban íntimamente ligadas. La fractura política había plantado semillas de antagonismo y competencia entre ambos reinos. La religión se transformó en un campo de identidad y poder. Si miramos la historia con ojos arqueológicos, algunos hallazgos ayudan a trazar contornos de este momento. Inscripciones y registros de potencias vecinas reflejan un mapa de alianzas y campañas que convergen con las narrativas bíblicas. La campaña del faraón Sheshonq, en el inicio del reinado de Rehoboam, por ejemplo, aparece en registros egipcios y en listas de ciudades que, fuera de la Biblia, confirman movimientos militares hacia Canaán en esa época. No todos los detalles coinciden exactamente. La historia antigua rara vez encaja como piezas de un rompecabezas perfecto, pero la convergencia entre la memoria textual y las inscripciones externas aporta credibilidad a la trama. Reinos regionales, presión de potencias y fracturas internas que facilitaron intervenciones extranjeras. Regresando a la narración humana, la división inauguró un ciclo que sería característico en ambos lados. Años de reyes que promovían la fidelidad, seguidos por épocas de apostasía, reformas puntuales y regresiones aún más pronunciadas. En Israel, el norte, la cronología se volvió una galería de reinados cortos, golpes de estado y dinastías que competían por la lealtad de la gente y el control del culto. En Judá, la casa David mantuvo reyesuelos más duraderos, pero no exentos de sombras. La alternancia entre reformas restauradoras y políticas que abrían paso nuevamente a prácticas abominables. Las raíces de esa inestabilidad no son meramente personales, son estructurales. La identidad israelita, nacida en el desierto, fue diseñada para resistir sincretismos, un pueblo marcado por una ley y por relatos que señalaban la exclusividad del Dios de Israel. Sin embargo, la urbanización, el intercambio cultural y las presiones de supervivencia estatal empujaron a la nación hacia soluciones pragmáticas.
La diplomacia por matrimonio, la incorporación de residentes extranjeros y el pragmatismo económico hicieron que la línea entre lo práctico y lo idólatra se volviera difusa. Así, religiosidad y política dejaron de ser esferas separadas para entrelazarse en una red donde la lealtad a un Dios distinto podía convertirse en lealtad a nuevos centros de poder. En el norte, los episodios de violencia política fueron comunes. Asesinatos dinásticos, usurpaciones breves y golpes fulminantes ilustran una estructura política frágil. Un ejemplo paradigmático de esa violencia palaciega es la cadena de asesinatos que pavimentó el camino para dinastías efímeras. Reyes derrocados por oficiales de guardia, sucesos que dejaban al país a merced de la próxima facción militar. Esta inestabilidad tuvo efectos espirituales. Cuando el trono no garantiza continuidad ni justicia, la religión pasa a ser un recurso para sostener narrativas de legitimidad. Y en medio de ese torbellino surgieron voces que pretendieron recuperar la ética del pacto. Los profetas, figuras incómodas para la realeza, aparecían como testigos que confrontaban al poder. Su mensaje no fue un simple llamado moralista. Denunciaron la traición a la alianza que había hecho a Israel un pueblo distinto. En el norte, uno de los conflictos más intensos entre un rey y un profeta ocurrió en el reinado de Ahab. Este rey, casado con Jezabel, trajo a la corte una dinámica mortal: la nacionalización del culto a Baal y la persecución de los profetas del Señor. Jezabel, de origen fenicio, introdujo una religiosidad cortesana centrada en el dios canaanita, con rituales y sacerdotes que competían abiertamente con el clero de Yahvé. La confrontación tomó la forma de desafío público. Un profeta se plantó contra la corte y exigió que la nación eligiera entre dos señores. El episodio del desafío en un monte, donde un profeta enfrentó a los sacerdotes de Baal por la autenticidad del poder divino, se convirtió en mito colectivo. No voy a relatarlo como una superproducción. La esencia es poderosa. En un momento crucial, la legitimidad del culto fue puesta a prueba públicamente. La narrativa relata que el acontecimiento culminó en un signo público que comprobó, a los ojos del pueblo, una intervención que respaldaba la voz profética. Sin embargo, esos episodios puntuales no bastaron para frenar la deriva. La influencia política y las redes de poder volvieron a recuperar terreno. Jezabel no se detuvo ante la convicción popular. Su respuesta fue persecución, y en muchos casos, violencia contra quienes defendían la fidelidad al pacto. La historia del norte registra, además, episodios de purgas religiosas y asesinatos con sello ritual. La práctica de sacrificios humanos en algunos lugares, si bien no generalizada, aparece como una acusación grave en los textos y como una realidad que horrorizó a los comentaristas posteriores. Estos hechos, cuando ocurrieron, no solo eran perversos en sí mismos, eran un signo claro de una sociedad que había abandonado las salvaguardas legales y morales que definían su identidad. La violencia religiosa se mezclaba con la violencia política y con la manipulación del culto para legitimar asesinatos y golpes. Mientras tanto, en el sur, Judá experimentó su propio catálogo de altibajos. Hubo reyes que promovieron reformas valientes, desalojaron sacerdotes corruptos, reinstauraron prácticas litúrgicas y buscaron devolver al pueblo la centralidad del pacto. Hubo también reyes que cedieron a la tentación del sincretismo, aceptando altares locales y prácticas importadas. Algunos soberanos realizaron campañas militares para defender el territorio. Otros buscaron alianzas con potencias mayores, y algunos, como respuesta a amenazas externas, reforzaron su confianza en la fidelidad a la ley. Esa alternancia creó una narrativa compleja.
Judá, aunque más estable institucionalmente que Israel, no se salvó de la corrupción. La presión externa, sin embargo, iba a ser el factor que más radicalmente cambiaría el tablero. Imperios lejanos comenzaron a proyectar su poder sobre la región. Asiria primero, luego Babilonia. Tiglat-Pileser III y otros reyes asirios llevaron a cabo campañas que incorporaron territorios, desplazaron poblaciones y reestructuraron fronteras. Para el norte, esas intervenciones fueron dramáticas. La débil cohesión política facilitó la conquista y la deportación. Las deportaciones asirias, registradas en inscripciones y en restos arqueológicos, dejaron pocas dudas. Las élites fueron eliminadas. Las ciudades perdieron su población original y la estructura tribal se desmoronó. Las fuentes externas no siempre coinciden en cada detalle con la narración interna, pero cuando ambas se cruzan, la imagen es clara. El norte sucumbió ante una potencia expansionista que no quiso dejar espacio para reinos fragmentarios. La caída del norte fue tanto una derrota militar como un colapso espiritual. Cuando la estructura social se desintegra y las voces de advertencia han sido acalladas por la violencia, la ciudad y la tierra se vuelven vulnerables. La memoria bíblica interpreta la conquista y la deportación como un juicio frente a años de apostasía. Desde la perspectiva del texto, la destrucción no es el resultado de una casualidad histórica. Es la consecuencia coherente de una relación rota. Esa interpretación no elimina la responsabilidad de los imperios que ejercieron violencia, pero inserta la catástrofe dentro de una lógica teológica que busca sentido en la calamidad. En Judá, la amenaza asiria y luego babilónica tomó una forma distinta. El reino del sur, por su menor tamaño y mayor centralidad religiosa, fue sometido a presiones diplomáticas, tributos y campañas militares que lo arrastraron hacia decisiones críticas, coaliciones, apostasías forzadas por alianzas y finalmente resistencia heroica en algunos reinados. Hubo momentos en que una confianza renovada en la fidelidad obró como fuerza liberadora. Hubo momentos en que la complacencia y la corrupción política llevaron a la tragedia. La narrativa aquí se vuelve más compleja. No se puede atribuir todo a un solo factor. La historia es un tejido en el que coincidieron la debilidad interna, la astucia extranjera y la mano de los poderosos. A medida que las ciudades caían y los deportados se dispersaban por tierras extrañas, una pregunta comenzó a ocupar el centro de la memoria. ¿Qué queda de una promesa cuando su sede política ha sido destruida? La teología respondía con dos líneas simultáneas. Por un lado, juicio, por otro, esperanza. Las voces proféticas que sobrevivieron al desastre recordaron que la línea davídica, aunque golpeada, no había sido anulada por completo. Se aferraron a la promesa de que de la casa de David surgiría una figura capaz de restaurar la justicia y la reconciliación. Esa esperanza, inscrita como hilo rojo en la memoria colectiva, no mitigó la aflicción del exilio, pero le dio dirección. La oscuridad no era total ni definitiva. En este punto de la historia, queda claro que la grandeza puede convertirse en trampa cuando la seguridad y la riqueza sustituyen la dependencia del pacto. La construcción del templo, la gloria de las cortes y la acumulación de tesoros no bastaron para garantizar la fidelidad. El relato que atravesamos muestra cómo, en manos de gobernantes que priorizaron la estabilidad política sobre la pureza del culto, las instituciones pueden volverse instrumentos de desviación. Las decisiones de un rey, matrimonios, políticas de religiosidad, respuestas a la oposición, actúan como palancas que mueven la historia hacia la luz o hacia la sombra. Si la ruptura conlleva consecuencias políticas y espirituales, la memoria colectiva también busca explicaciones que no sean meramente políticas.
Los comentaristas antiguos y modernos han señalado que la narrativa bíblica sostiene una lectura moral. La apostasía no es solo un acto privado, es la fractura de la alianza que define la identidad nacional. En este sentido, las derrotas militares aparecen como síntomas de una enfermedad espiritual más profunda. Esa interpretación no pretende anular los factores materiales, más bien los integra dentro de una visión en la que la historia humana está tejida por elecciones morales que tienen consecuencias palpables. Hasta aquí, la historia ha trazado la transición de un reino unificado a reinos separados, con consecuencias que van más allá de la política. Hemos visto cómo el esplendor del templo y la riqueza se mezclaron con decisiones que llevaron a la idolatría y a la violencia, cómo la división política favoreció la institucionalización de cultos rivales, cómo las voces proféticas respondieron con denuncia y cómo los imperios vecinos aprovecharon la fragilidad interna. Esta secuencia prepara el terreno para capítulos aún más oscuros, la consolidación de reyes que transformaron la corte en centro de culto extranjero, la persecución de los profetas y la escalada de prácticas que la memoria bíblica califica como abominables. Pronto veremos cómo esos elementos se combinan en narrativas de confrontación directa. Profetas contra reyes, Dios frente a imágenes de metal, y en episodios donde las decisiones de unos pocos determinan el destino de muchos. Si esta historia te habla, suscríbete y acompáñanos a recorrer la cronología completa. Lo que sigue revela cómo la mezcla de política, religión y violencia terminó por cambiar para siempre el mapa espiritual de Israel. La historia que sigue no es una serie de anécdotas sueltas, sino un encadenamiento de eventos que, como en una tragedia, aceleran la caída. Tras la institucionalización del culto en Betel y Dan, el norte fue terreno fértil para las alianzas religiosas que vinieron del mar y del sur. De la casa de Omri surgió una de las dinastías más poderosas del norte, una casa que comprendió el valor de la imagen pública, palacios, fortificaciones y diplomacia estratégica. Omri trasladó la capital a la impresionante ciudad de Samaria, y desde allí buscó dar solidez a un reino frágil, pero junto al alba arquitectónico se consolidó también un sincretismo que integró dioses y prácticas importadas. El reinado de su hijo Ehab marcaría el punto de inflexión en que la política internacional y la religión doméstica convergieron de forma letal. Ehab, casado con Jezabel, no solo fortaleció alianzas comerciales y políticas con Fenicia, introdujo en la corte una religiosidad que compitió con el culto tradicional. Jezabel, figura polémica y poderosa, operó no desde lo sutil, sino desde la contundencia del poder. Patrocinó sacerdotes de Baal, removió obstáculos y empleó la administración para asegurar la primacía de su culto. La respuesta popular fue ambivalente. Hubo quienes se sumaron y quienes se aferraron a la antigua fidelidad. Frente a ese panorama, la aparición de un profeta que desafiara la corte no era solo una chispa, era una declaración de guerra. La confrontación en el monte, con la dramática puesta a prueba de la soberanía del Dios de Israel frente a Baal, buscó visibilizar quién tenía la autoridad última. El relato culmina con una demostración pública cuya intención fue restaurar al Dios del pacto a su primacía. Pero el relato mismo nos deja ver que un acto simbólico, aunque poderoso, no borra las decisiones de fondo. La instalación de cultos rivales, la persecución de voces disidentes y la manipulación del aparato estatal para sostener una teología extranjera. Eso nos lleva a otra pieza sombría de la trama, la violencia política a gran escala. Cuando la religión se vuelve herramienta de legitimidad, la purga puede presentarse como reordenamiento religioso. En la historia del norte,
aparecen purgas y movimientos de limpieza que bajo la apariencia de restauración realizan ejecuciones masivas. Una de las figuras que encarna esta violencia es Jehú, cuyo accionar, impulsado por un mandato, según la memoria bíblica, para eliminar a los baalistas, terminó en una purga que combinó fervor religioso con un afán político por eliminar adversarios. Jehú, que en un momento pareció instrumento de reforma, demostró cómo las pasiones de la historia pueden ser utilizadas tanto para la justicia como para la venganza. Así, la línea entre reforma y represalia se vuelve peligrosa. A lo largo de estos episodios se repiten patrones: poder, identidad y violencia. La política busca cohesión, la religión busca legitimación. La violencia se presenta como solución a problemas que muchas veces fueron originados por las mismas respuestas violentas anteriores. En ese bucle se forjó la oscuridad que la memoria bíblica rememora con angustia y con la certeza de que sin arrepentimiento no hay restauración. Pero la narrativa tampoco abandona la esperanza. A pesar de los reyes que extraviaron al pueblo, hubo figuras que intentaron volver a la ley, que arriesgaron su posición por el bien común y que, por un tiempo, restauraron prácticas que devolvían sentido al pacto. La tensión entre juicio y esperanza, entre caída y promesa, atraviesa todo este período. En medio del horror y la corrupción, los textos insistirán en la fidelidad persistente de Dios y en la promesa davídica que, aunque golpeada, no muda de rumbo. Esa promesa es más que una palabra política, es una apuesta teológica que sostiene la memoria y orienta la esperanza hacia un desenlace que, según el texto, trasciende las fronteras históricas del reino. Pero antes de llegar a ese horizonte, habrá que narrar con detalle las consecuencias de las alianzas, el ciclo de reyes buenos y malos, las reformas valientes y las apostasías persistentes. Y sobre todo, habrá que ver cómo los imperios del Oriente aprovecharon cada grieta hasta convertir el norte en una provincia sometida y al sur en un rehén de la geopolítica. En ese contexto, los relatos de exilio, no solo como expulsión física, sino como desarraigo espiritual, emergen como capítulos centrales. Deportaciones, listas de nombres y ciudades vaciadas son testimonios tangibles de lo que pasó cuando una sociedad dejó de cuidarse espiritualmente. Las fuentes arqueológicas confirman la existencia de campañas asirias que reubicaron poblaciones y que transformaron el mapa demográfico de la región. Las inscripciones reales asirias, con su estilo propagandístico, relatan conquistas que la memoria bíblica integra en su propio discurso de juicio. La convergencia de fuentes no anula las tensiones interpretativas, pero hace que la tragedia histórica sea menos una metáfora y más una realidad confirmada. Queda pendiente en la narración el momento culminante, la caída de Jerusalén y el exilio babilónico, y cómo esa catástrofe fue entendida como punto culminante de la oscuridad que se desencadenó desde Salomón. Aún más, nos resta explorar las reformas de reyes que intentaron detener la marea, el papel de profetas que no se amedrentaron ante palacios ni altivos sacerdotes, y la manera en que la promesa davídica siguió latiendo como esperanza en medio de la desolación. Esos capítulos mostrarán con crudeza que la historia no se pliega a una sola línea. Es un tejido de poder, fe, traición y, sorprendentemente, de fidelidad persistente en pequeñas comunidades y en voces solitarias que continuaron testificando. Ahora, mientras la narrativa se prepara para entrar en los episodios más duros, conviene recordar que la historia que recorremos no busca sensacionalismo. Busca entender por qué la Biblia invierte tanto espacio en recordar la traición y el juicio. La historia no es mero recuento de desgracias, es un relato pedagógico que enseña las consecuencias de desligarse de la alianza.
Y en esa lección, pese a la oscuridad, se intuye siempre la posibilidad de restauración que la tradición apunta hacia un cumplimiento futuro. Pero antes de llegar a ese desenlace, debemos seguir viendo cómo los personajes de la historia eligieron, a menudo por ambición o miedo, caminos que alejaron a la nación de su vocación original. La siguiente etapa de la narración exigirá que entremos en los reinados que consolidaron la apostasía, las reformas que la intentaron revertir y las maniobras internacionales que sometieron a los remanentes. Veremos cómo la casa de David resistió y cómo, a pesar de los intentos de restauración, la caída fue, en términos políticos, irreversible. La oscuridad que comenzó con la mezcla de oro y pragmatismo se espesa todavía más cuando la justicia y la misericordia se enfrentan en el escenario público, y esa tensión nos llevará en el siguiente tramo hacia el clímax que redefine el destino de Israel y Judá. La historia que sigue no es una cadena de incidentes aislados, sino la intensificación de decisiones que, como fisuras en la roca, fueron abriendo el camino hacia la ruina. Tras la caída del norte, la geografía política de la región quedó alterada. Pero el sur, Judá, aún conservaba el templo, el linaje de David y una liturgia que podía, en teoría, sostener la identidad. Ese respiro, sin embargo, no garantizaba inmunidad. La alternancia entre fidelidad y apostasía se volvió más aguda. Surgieron gobiernos que intentaron reparar la herida y gobernantes que, por miedo o ambición, la ensancharon. Ezequiel aparece como uno de los puntos luminosos en ese paisaje encapotado. Su reinado marca un esfuerzo decidido por volver al pacto. Limpieza del templo, eliminación de altares locales y restauración de la centralidad del culto en Jerusalén. El texto registra que reforzó la confianza en la ley y buscó traer al pueblo a la práctica del pacto. Desde el punto de vista arqueológico y epigráfico, su época se relaciona con la presión asiria. Los relieves y crónicas de la capital asiria recuerdan campañas que sitúan a Judá en el teatro de una gran política imperial. Es, en este contexto, donde la historia registra el episodio dramático del sitio de Jerusalén por parte de Sennacherib. La crónica asiria ofrece su versión: tributos obtenidos, ciudades rodeadas, una campaña que humilló a estados vasallos. La crónica judea, por su parte, añade la narrativa teológica, una ciudad asediada, una súplica real y una liberación que el texto atribuye a la intervención divina. Entre ambos relatos se abre un espacio de interpretación. La prisa de Sennacherib, conocida por su prisma, que conserva su propaganda, documenta que Sennacherib ganó importantes éxitos en Judá y obligó a reyes a pagar tributo. El texto bíblico celebra la invasión frustrada y la salvación de Jerusalén como acto de la fidelidad divina. Historiadores y comentaristas debaten los detalles. ¿Hubo una plaga, una tormenta que rompió líneas asirias, o una retirada estratégica por otras razones? El punto importante para nuestra narrativa es menos la explicación técnica que la significación. Jerusalén vivió un momento de peligro extremo, y en la memoria colectiva, esa noche fue leída como prueba de que la relación entre el pueblo y su Dios seguía siendo determinante para el destino nacional. El episodio profundiza la tensión. La nación que pretendía depender de alianzas militares aprendió, por las palabras de los profetas y la experiencia, que la seguridad tenía límites. Pese a actos de fe y reformas, la estabilidad se rompió nuevamente bajo la larga sombra de reyes que echaron por tierra lo que se había ganado. Manase es un nombre que recorre la memoria con un matiz especial, un reinado extenso, casi sin interrupciones, que según la tradición transformó lo que era temor en disposición a tolerar prácticas que el texto considera desviadas. En la crónica bíblica se le considera responsable de introducir prácticas repugnantes en el templo y de corromper el sacerdocio.
Su tiempo simboliza la fatiga de las instituciones. Cuando el poder central se acomoda, la vigilancia ética retrocede. La reacción llegó más tarde, en una breve grieta que permitía confiar en la posibilidad de enmienda. Es importante subrayar que entre los comentaristas existe discusión sobre el alcance real de las reformas y sobre la historicidad de algunas acusaciones. Aún así, la memoria bíblica utiliza el nombre de Manase como advertencia sobre lo que puede suceder cuando el poder se vuelve endogámico y el culto se instrumentaliza. Luego vino Josiah, cuya figura aparece en el texto como un respiro tardío. En un tiempo en que el territorio palestino era objeto de maniobras de mayores potencias, Josiah lideró una reforma religiosa que buscó devolver al pueblo a la letra y al espíritu de la ley. El relato del libro hallado en el templo, que muchos estudiosos asocian con una forma temprana de Deuteronomio o con una colección legal, es decisivo para entender su reforma. La lectura pública provocó una renovada conciencia del pacto y la implementación de cambios prácticos, destrucción de objetos y santuarios que competían con el templo, revisión de rituales y una llamada a la fidelidad nacional. La reforma fue espectacular y durante un tiempo pareció revertir la marea de apostasía. Pero la realidad geopolítica seguía siendo implacable. Josiah murió en Megiddo, enfrentándose a una fuerza extranjera que pasaba por la región. Su muerte, violenta y súbita, no solo interrumpió una reforma, dejó un vacío de liderazgo que los poderosos supieron explotar. Esa derrota en el campo militar anticipó el colapso político que se avecinaba. Con la desaparición de Josiah, la política interna se desordenó. Los tronos cambiaron de manos con rapidez y las facciones que favorecían la sumisión a potencias extranjeras o la adaptación de cultos externos ganaron terreno. Mientras tanto, Babilonia se elevaba como la nueva potencia dominante. El imperio neobabilónico, con Nabopolassar y luego con su hijo Nabucodonosor, reorganizó el tablero del Levante. La interacción entre Judá y Babilonia fue compleja. Alianzas rotas, reyes títeres, desembarcos militares y una progresiva pérdida de autonomía. La memoria bíblica registra cómo la inestabilidad interna y las alianzas equivocadas llevaron a decisiones fatales. Sedes desestabilizadas, conspiraciones y una respuesta imperial que no vaciló en castigar la indisciplina de los vasallos. El episodio que culmina en la destrucción del templo y en el exilio resulta en parte de esta concatenación. Años de apostasía, líderes que usaron el culto para legitimar su dominio, profetas que denunciaron sin ser escuchados y una potencia extranjera decidida a reestructurar la región. Jerusalén, asediada y finalmente tomada, vivió su día más oscuro cuando las murallas fueron quebradas, el palacio real fue ocupado y las puertas del templo se abrieron para ser reducidas a cenizas. Los cronistas babilónicos recuerdan campañas y deportaciones. Las fuentes israelitas leen la escena como la consumación de una larga advertencia. La ruptura de la alianza tenía consecuencias que no se podían edulcorar. La deportación de las élites, el saqueo y la quema del santuario constituyen el clímax de la narrativa de la oscuridad. En las fuentes externas, como la crónica babilónica, se registran los acontecimientos con prosa administrativa, fechas de campañas, nombres de reyes deportados, botines obtenidos. Los arqueólogos han encontrado cerámicas, capas de destrucción y evidencias de saqueo, que confirman una discontinuidad en los patrones de asentamiento. Ninguna de estas pruebas elimina la dimensión teológica del relato, más bien la refuerza. Lo que los textos consideran juicio tiene también huellas materiales. El exilio, en su intensidad, implicó desarraigo,
No solo la pérdida de la tierra, sino la ruptura de la práctica cultural que había definido la identidad colectiva. Los sacerdotes, cuando fueron trasladados, perdieron la centralidad que otorgaba sentido a los ritos. Las generaciones jóvenes crecieron sin recordar la seguridad del templo. La teología tuvo que adaptarse. Esa adaptación es, tal vez, la respuesta más sorprendente en medio de la pérdida. Las figuras proféticas que persistieron, Jeremías entre los que permanecieron en la tierra, Ezequiel entre los deportados, transformaron la catástrofe en material teológico. Jeremías, dentro y fuera de la ciudad, insistió en la necesidad de arrepentimiento, pero también ofreció consuelos que miraban más allá del exilio. Profecías de restauración, promesas de un corazón renovado. Ezequiel, desde Babilonia, tejió visiones que reimaginaron la presencia divina, no como atada exclusivamente a un edificio, sino como capaz de acompañar a un pueblo fuera de su tierra. Estos discursos teológicos fueron fundamentales para reconfigurar la experiencia de la fe. La esperanza no se extinguía con el templo destruido, mutaba, se desplazaba. El exilio entonces fue doblemente castigo y escuela. Como castigo, enseñó las consecuencias de la ruptura del pacto. Como escuela, creó la condición para una reflexión teológica más profunda. En las comunidades exiliadas surgieron prácticas de lectura, de recuerdo y de reinterpretación de la ley. Algunos rasgos que hoy asociamos con la vida judía, como la lectura pública de la ley y la congregación en comunidades de estudio en ausencia del templo, tienen su germen en este período de dispersiones. Los textos que luego integrarían la historia sagrada fueron editados, revisados y compilados en la fragua de esta experiencia. El exilio cambió la manera de contar la historia. Ya no era solo memoria de reinos y batallas, era un relato de identidad que debía sobrevivir sin centro político propio. Aún en la oscuridad más profunda, la promesa davídica siguió resonando. Los profetas del exilio no renegaron de la promesa, la reinterpretaron. La expectativa de un restaurador que surgiera de la casa de David persistió como hilo de esperanza. Esa promesa funcionó como ancla, aun cuando la institución política se había quebrado, la promesa divina mantenía un horizonte. En la teología postexilio, esta esperanza fue clave para la reconstrucción. Permitió a las comunidades imaginar un futuro en el que la justicia y la presencia divina serían restauradas. El giro de la historia llegó de forma imprevista desde la esfera imperial. Persia, bajo Ciro el Grande, derrotó a Babilonia y decretó un cambio de política. Los deportados podrían retornar. El edicto de Ciro, que el libro de Esdras registra como un acto de restauración, permitió que muchos exiliados volvieran a Judea y emprendieran la reconstrucción del templo y de la vida comunitaria. Este retorno no fue la restauración total del antiguo esplendor. Fue, más bien, el inicio de una nueva etapa, templos reconstruidos, comunidades rearticuladas y una identidad que había sido templada por la pérdida. La restitución contenía ambivalencias. El segundo templo no recobró la magnificencia del edificio salomónico. Sin embargo, la continuidad de la tradición fue lo esencial. Aquellos que volvieron y los que permanecieron en las diásporas mantuvieron la memoria davídica y su esperanza. Desde la perspectiva de la narrativa bíblica, el retorno confirmaba que la promesa no había sido anulada por el castigo. La fidelidad divina seguía siendo el criterio último. Para los comentaristas posteriores, este periodo explicaba por qué el mensaje de la Biblia oscilaba entre la severidad del juicio y la promesa de restauración. Y aquí aparece el hilo que conecta la historia antigua con la esperanza que atraviesa el canon, la figura que, según la tradición cristiana, cumple la promesa davídica. En la lectura cristiana, Jesús resulta ser la culminación de esa expectativa. Un rey
en quien convergen las implicaciones teológicas de la casa de David y la promesa de reconciliación. Decir esto no apunta a borrar las diferencias de lectura ni a omitir las complejidades históricas. Es señalar que la dinámica narrativa de la Biblia, la alternancia entre partidarios del pacto y los que lo traicionan, entre juicio y misericordia, encuentra su resolución en una figura que reivindica justicia y restauración. Es necesario subrayar algo que la historia exige. El cumplimiento, teológico o profético, no equivale a la eliminación de las tensiones humanas. La promesa davídica, reinterpretada y aplicada, no proporciona un atajo para evitar las consecuencias de la mala política, la codicia o la corrupción. La lección que atraviesa los siglos es dura y sobria. La confianza en símbolos, en estructuras o en la grandeza material sin correspondencia ética se convierte en trampa. La restauración que se promete requiere cambio, arrepentimiento y reconstrucción moral. Al mirar atrás, la secuencia parece casi trágica. La grandeza que se convirtió en tentación, la política que usó la religión para sostenerse, los profetas que llamaron al arrepentimiento y no fueron escuchados, los imperios que aprovecharon las grietas nacionales, la demolición de centros simbólicos y el exilio. Todo ello compone la oscura historia que da título a esta narración. Pero la historia no se agota en la denuncia. Su función pedagógica era recordar para que nuevas generaciones aprendieran. Esa es la razón por la que la Biblia insiste en relatar estas caídas con tanto detalle, para que la memoria alerte y para que la esperanza no sea ingenua, sino fundada. Si hay una conclusión práctica en toda esta trama, es una advertencia para los que miran la historia creyendo que las formas externas son suficientes. Cuando el culto se convierte en instrumento de poder y el poder usa el culto para legitimarse, la comunidad pierde su centro. La restauración, cuando llega, exige humildad y reforma. Las voces que llamaron a la conversión, profetas, maestros y reformadores, no ofrecieron soluciones instantáneas. Ofrecieron un camino de retorno que implicaba transformación social y espiritual. Hoy, al contemplar los escombros metafóricos de esas épocas, debemos reconocer dos cosas. La primera, que la memoria histórica y arqueológica confirma que estas catástrofes ocurrieron en contextos reales y crudos. La segunda, que la tradición teológica convirtió esos eventos en lecciones para la vida comunitaria. La historia de Israel no es solo un relato antiguo, es una advertencia sobre cómo las naciones y las propias comunidades religiosas pueden sucumbir cuando anteponen la seguridad a la fidelidad. No es casual que, al final, la narración bíblica vuelva a la promesa. A través de destrucciones y retornos, la figura de David y su casa no desaparece del horizonte de la fe. Esa persistencia no anula las responsabilidades humanas, las coloca en primer plano. Para quien escucha hoy, la historia ofrece un doble llamado: a aprender la lección de la caída y a aferrarse a la esperanza que ha resistido las pruebas. Estudiar esta historia no es un ejercicio meramente erudito, es una manera de entender por qué la Biblia habla tanto de justicia, arrepentimiento y fidelidad. Si este relato te ha parecido relevante, hay más recursos para seguir explorando la cronología y las evidencias arqueológicas que refuerzan estos episodios. Mira nuestro timeline sobre el cumplimiento profético y la continuidad davídica para conectar estos eventos con la figura que los cristianos reconocen como culminación de la promesa. Y si quieres que sigamos desentrañando estas tramas históricas y teológicas, suscríbete y comparte este video con alguien que valore entender por qué la historia de Israel en la Biblia es, ante todo, una lección sobre poder, fe y esperanza.